una de las cosas que también nos proponen es... Vamos a ir poniéndonos en marcha. Nos toca hoy hablar del capítulo 13, o como diría Ángel Nieto, 12+1. El desarrollo de Budi. Ángel Nieto era muy supersticioso. Fue 13 veces campeón del mundo, pero no decía nunca que fue 13 veces. Decía siempre 12+1. ¿Sabes quién era Ángel Nieto? Pilar. Sí. Pilar. ¿Qué? ¿Quién era Ángel Nieto. Me suena. Te suena, un corredor de motos. Un corredor de motos. Bueno, Y ese decía 12+1. sí, siempre decía 12+1. 12+1 decía. Nunca decía 13. Bueno, hay supersticiones para todo. Sí. Bueno, pues vamos con... El otro día estuvimos hablando de las funciones del Budi, el papel de Budi en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de cómo poder desarrollar esa capacidad de conexión con el cuerpo búdico, ¿no? De hacer que el cuerpo búdico tenga más presencia también en nuestra vida, en nuestra conciencia, ¿sí? Llevar la conciencia hacia ese plano. Después de tratar de las funciones de Budi, ahora podemos llegar al problema principal, es decir, al desarrollo de esta importante facultad. Al tratar de ese problema es necesario explicar desde el principio que el desarrollo de la conciencia búdica, que depende del desarrollo del vehículo búdico, no es tarea fácil y requiere una gran seriedad de propósito. ¿Sois gente seria o no? Sí. Sí. Bueno, menos alguno que otro. Es una cuestión de evolución lenta en el caso de la mayoría de las personas y exige una serie de vidas para su desarrollo y perfección. A veces, bueno, aquí muchas veces hablamos del proceso evolutivo, de lo que se llama en la filosofía védica el Sanatana Dharma, ¿no? Hacemos la perspectiva como si fuera una cuestión de una vida en la que ves personas con un cierto nivel, otros con otro y otros con otros diferentes, etcétera, ¿no? Esto no es cuestión de unos años de ir aprendiendo unas cosas y ya está, ¿no? No es cuestión de hacer cursos o de leerte libros y aclararte algunas cosas y ya está, ¿no? Sino es una pura cuestión experimental, vivencial, y las vivencias llevan tiempo. Y el ir aprendiendo de esas vivencias y lo que aprendes de esas vivencias que vaya quedando en ti y vaya configurando, que vaya modulando tu forma de responder ante las situaciones nuevas, ante las circunstancias nuevas en las que la vida te pone, lleva tiempo. No es tan fácil asimilar y dar la respuesta inmediatamente desde ese nivel como nos gustaría o como a veces incluso la gente cree, ¿no? No, si eso ya me lo sé. Ya te lo sabes porque lo has leído. No es así, ¿eh? O un curso, yo ya hice ese curso, ya, pero ya has hecho tuyo lo que tuviste la oportunidad de aprender en el curso. Pues muchas veces no. Uno tiene que ponerse y dejar que eso vaya siendo en uno, ¿no? Y no es tan sencillo, no es tan fácil. Es cierto que en algunos casos excepcionales en que la naturaleza espiritual ya está bien desarrollada y en que solo existe dificultad simplemente por lo que se refiere a hacer descender la conciencia superior a los vehículos inferiores, el desarrollo puede presentarse sorprendentemente rápido, pero como dice, en algunos casos excepcionales. No es el desarrollo, sino la rápida liberación en los planos inferiores de un poder que ya ha sido desarrollado en los superiores. En el Jataka leemos historias de cómo el señor Buda perfeccionó esta facultad y su naturaleza espiritual, viviendo una serie de vidas altruistas y de bondad antes de convertirse en bodhisattva. Estas historias puede que no sean literalmente ciertas, pero ilustran un principio importante, que el desarrollo espiritual, como todas las cosas en la naturaleza, es una cuestión de evolución y de desarrollo lento. Y aquellos que no están preparados para pagar el precio de una paciente autodisciplina no pueden esperar recoger los frutos de la iluminación y la liberación de las ilusiones y de los sufrimientos de la vida inferior. Es decir, esto, como decíamos antes, ¿no? Esto es lento y hay que perseverar y hay que mantenerse ahí, ¿no? Hay dos palabras que Madhava repite muchísimas veces cuando habla de todas estas cosas, ¿no?
que son la constancia y la paciencia. Constancia y paciencia. Sí, constancia para seguir estando ahí, seguir estando ahí, seguir estando ahí, y paciencia para que los frutos vayan viniendo. ¿Sí? Y a veces tardan mucho, y a veces incluso la propia persona es la que más tarda en ver las consecuencias de todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces a tu alrededor te dicen, oye, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo es ahora? ¿No? A veces uno, como tenemos la certeza de ser siempre lo mismo, ¿no? Tienes la sensación siempre de ser yo, y ese yo que no cambia, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cómo la respuesta que damos afuera va cambiando, ¿sí? Cuando vamos haciendo todo ese trabajo, como decía antes, con paciencia y con constancia, ¿no? La autodisciplina no es fácil, no es fácil. La disciplina hoy en día, en la que además tratamos todo el mundo, todo el tiempo, de buscar lo más fácil y lo más rápido, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Nadie quiere perseverar, nadie quiere estar esperando, nadie quiere estar ahí, aunque no veas el fruto. Diciendo, en algún momento ya verás, nadie quiere estar ahí. Todo el mundo quiere ya las cosas, ¿no? Y si puede hacer sin pegar palo al agua, mejor. ¿A que sí? Hombre, ya, pero así no funcionan las cosas. O por lo menos en este mundo de desarrollo espiritual, así no son las cosas. Es necesario tener presente estos hechos en estos días de prisas y apremios, cuando la gente quiere adquirir todas las cosas por métodos rápidos y se impacienta ante todo fin y todo medio que exija paciencia y perseverancia, y que no ofrezca ninguna perspectiva de éxito en una vida. Claro, incluso a veces cuando hablamos del proceso kármico, etcétera, ¿no? Hay gente que no entiende por qué a mí me tiene que suceder o por qué yo tengo que pasar por determinadas experiencias o determinadas situaciones, ¿no? Pero es la falta de perspectiva la que te hace ponerte ahí. Tú no eres esto. Esto es lo que tienes ahora. Y ahora tienes esto para vivir ciertas experiencias, que tienes que vivirlas para que lo que realmente eres aprenda de vivir esas experiencias, ¿no? Pero seguimos enganchándonos e identificándonos con la personalidad que tenemos y con el momento aquí y ahora y esta vida. Y eso es un error de percepción. Así no podemos entender nada ni podemos ver con claridad absolutamente nada y seguiremos dándonos con la cabeza contra la pared. Abre el horizonte, trata de ver en perspectiva todo esto y comprende que eres un alma envuelta en diferentes cuerpos que cambia de vestiduras cada X tiempo, y ese cambio de vestiduras permite además que tengas distintas experiencias que van precisamente a ir ensanchando tu conciencia con el aprendizaje, ¿sí? Ayer escuchaba en un corto, en un reel de estos de internet, ¿no?, a un neurocientífico hablando de la inmortalidad, ¿no? Y decía que eso es una quimera, que, como decía no sé qué filósofo, ¿a quién le interesa vivir eternamente? ¿No? Que es una falacia, que eso, primero, que por naturaleza no se puede dar, y segundo, que tampoco es interesante, por decirlo de alguna manera, que no nos aporta nada vivir eternamente, ¿no? Que lo que hay que hacer es, precisamente, oye, morir bien para volver a nacer y seguir aprendiendo cosas distintas con otro cuerpo y otra personalidad, otros cuerpos y personalidad diferentes que el que tienes ahora. Que somos seres imperfectos y que esa imperfección es divina. Es decir, que en esa imperfección es la que nos permite precisamente crecer y desarrollarnos, ¿no? Que si fuéramos perfectos y eternos no aprenderíamos nada, no haríamos nada. Quedarnos aquí sin hacer nada, vaya tontería, ¿no? Decía, se expresaba así el neurocientífico este, no me acuerdo el nombre, era extranjero, no me acuerdo, pero hablaba en esos términos. Entonces, tener la perspectiva de larga distancia, ¿no? De ir lejos, de ir desarrollando con paciencia y con constancia, y de ir dándole tiempo al tiempo para que se vayan dando las cosas, no ir tratando de escurrir el tiempo y de aprovecharlo todo inmediatamente y de sacarle provecho todo enseguida, ¿no? Sino, oye, fair play, dejar hacer, dejar que las cosas vayan, pon de tu parte y que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero sin exigirle a la vida cómo tiene que ser, ¿no?
que sea como tenga que ser, poner de nuestra parte lo que sea y lo que tenga que ser, ¿no? Vemos pues que la decisión de perseguir la meta inexorablemente, sin acobardarse ante los fracasos, sin entusiasmarse por el éxito superficial o temporal, es la primera cualidad de pisar este sendero, ¿sí? Aquellos que no han tomado esta determinación y que emprenden este trayecto simplemente como una distracción o como una reacción de las agitaciones y atracciones de la vida del mundo, están condenados al fracaso y al desengaño. Muchas veces esta vida de desarrollo espiritual uno lo va acariciando, por decirlo de alguna manera, porque no es la manera de profundizar en esto y de verdaderamente desarrollarse en ello, ¿no? Por sustituir la vida cotidiana por una alternativa diferente, ¿no? Más bien por escaparte de algo que no te gusta en la vida cotidiana y que, bueno, pues esto te permite tener una perspectiva más agradable, más llevadera, menos conflictiva, etcétera, ¿sí? Pero en ese escapismo de la vida cotidiana no hay salida, ¿no? Hombre, tienes todo el derecho del mundo a utilizar las enseñanzas y la vida espiritual como quieras, ¿no? Allá cada cual con lo que hace o deja de hacer, allá cada cual. Pero eso no te va a dar resultado, eso no te va a llevar a donde tienes que ir, ¿no? Te seguirás enredando y seguirás dando vueltas en una especie de laberinto en el que crees que has encontrado el camino, pero no te lleva a ningún lado. Es decir, sigues igual de perdido que antes, ¿no? Entonces, esa convicción que tiene que irse alimentando cada vez más, de que esto es lo que tienes que hacer, de que este es el camino que tienes que seguir, que es ahí donde tienes que seguir invirtiendo tu esfuerzo, tu tiempo, tus recursos, etcétera, es lo que tiene que irse dando. No como un pasatiempo o un escapismo, no como una excusa para escaparte de lo cotidiano para evitar no sé qué cosas, ¿no? Es como quien se queda a trabajar porque no le gusta estar en casa, o porque lo que tiene en casa pues no le atrae demasiado, no le gusta, ¿no? Entonces, no es un buen trabajador, es un escapista. Es un escapista. Los trabajólicos, ¿no? Que a ver los haylos, ¿eh? No voy a mirar a nadie, ¿eh? Pero a ver los haylos. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿eh? Cuidado. Si una persona tiene una intensidad de propósito y está motivada por intenciones rectas, el primer requisito al embarcarse en esta divina aventura es poner los cimientos. Y esto significa desarrollar la fuerza, el altruismo y la pureza de orden superior. Se necesita un carácter fuerte, porque el descenso de la conciencia superior a los vehículos inferiores imprime una tensión muy seria sobre esos vehículos. Y a menos que la fuerza de carácter se haya desarrollado ya hasta un grado considerable, existe el peligro, aún más la seguridad, de un fracaso de naturaleza más o menos seria. Cuando queremos servirnos de una corriente eléctrica de elevado voltaje, siempre es necesario comprobar y perfeccionar el aislamiento de nuestra instalación. De otra manera puede haber una seria dispersión de corriente o bien todo el mecanismo puede estallar. De una manera parecida, cuando nos preparamos para hacer descender las vibraciones de los reinos espirituales superiores a nuestros vehículos inferiores, todas nuestras partes débiles tendrán que ser comprobadas y reforzadas donde sea necesario. De otra manera, puede ocurrir un quebranto de la personalidad, retardando el progreso de la individualidad durante un tiempo considerable. Esta comprobación y este reforzamiento de toda nuestra naturaleza se lleva a cabo en nuestra vida diaria, a través de las severas pruebas que nos llegan en forma de tentaciones, dificultades y pruebas de diferentes clases. Algunas en el transcurso natural de nuestra vida y otras planeadas especialmente por aquellos grandes instructores de nuestra raza que tienen a su cargo el entrenamiento de los aspirantes y de los discípulos. Como resultado de este entrenamiento y de esta autodisciplina, el aspirante desarrolla gradualmente una fuerza como la del acero, que puede soportar tremendas presiones sin romperse.
¿Tenéis tentaciones o no tenéis tentaciones? Hoy mismo. Sí, la de quedarte en la cama, ¿no? En lugar de venir aquí. Pero imagínate los que han venido una hora con el tiempo que hace. Los de la Cañiza, los de Rosal, que venís aquí desde no sé dónde, ¿no? Con el tiempo que hay. Bueno, hace poco estábamos hablando aquí, ¿no? A raíz de una de las clases de meditación de los miércoles, ¿no? Cómo el descenso del avatar y la maestría que se proyecta a través de una personalidad exige una gran personalidad para poder hacerlo. Una personalidad débil no puede hacer ese trabajo, no puede servir para realizar la obra del avatar en el mundo, ¿no? Esas personalidades que fluyen, que tienen mucho flow, ¿sí? No. Ya sabéis que solo los peces muertos siguen la corriente. Los peces vivos van en contra de la corriente. Y para servir a Dios, como sería la ocasión, ¿no? La obra del avatar, hace falta personalidades fuertes, muy fuertes, ¿sí? Y si no, mirar a Madhava. Digo, me cago en la leche. Tú le ves a Madhava fluir. Una mierda. Con perdón. No, va a lo que va. Se ponga lo que se ponga adelante. ¿Sí? Y es así como ha conseguido hacer pues una grandísima obra a lo largo de los casi 45 años que lleva el Ashram abierto, casi unos cuantos más incluso que lleva él, con su vida entregada al desarrollo espiritual y a la propagación de las enseñanzas trascendentales, ¿sí? Entonces, no hay medias tintas en esto, no hay medias tintas. O te vas forjando un carácter, una personalidad fuerte, vas haciendo para poder hacer ese trabajo importante que puede llegar a ser el poder compartir todo esto con los demás, o si no, no hay manera. Entonces, pues bueno, aunque parece que, como os decía en el vídeo que os puse estos días, ¿no? Parece que confundimos la personalidad del que sirve para este trabajo con el trabajo en sí, ¿no? Y no tenemos que confundir esas cosas, ¿sí? Tenemos que ver bien claramente qué es cada cosa y para qué esa personalidad es como es, ¿no? Y no quedarte con cómo es la personalidad, sino con el servicio que presta esa personalidad precisamente para la obra que tiene que realizar, ¿sí? Eso es muy importante que nos demos cuenta, que lo asumamos y que en la parte que nos corresponda pues pongamos de nuestra parte también pues lo que sea, ¿sí? Lo que sea. Y una personalidad fuerte no significa que vayas pisando cabezas por ahí, ¿sí? Significa que no te tuerzas con cualquier cosa, como el acero, ¿no? Esta mañana he visto una cosa, pero no os la voy a decir. Es que ayer vi una película del actor este que le llaman La Roca y me sale un reel de La Roca a primera hora en Facebook, ¿no? Explicando que él aprendió a ser roca en un lugar muy especial, con una gente muy especial. No os voy a decir qué. Mira en Facebook. Solamente os voy a decir que hay unos pinchos muy ricos en ese país. Ah, bueno, vale. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Bueno, otra cualidad necesaria en la preparación de los cimientos de una visión altruista, porque cuanto más fuerza, mayor necesidad de desarrollar los dispositivos de seguridad para que la fuerza no pueda utilizarse en propósitos egoístas ni dañar a los demás. Cuanto más un hombre asciende en la escala de la evolución y cuantos mayores son sus poderes, más capaz es no solo de hacer el bien a los demás, sino también de dañarlos. Esa es la característica que tiene el proceso evolutivo, ¿no? Cuanto más conciencia, más capacidad tienes de hacer el bien, pero también de hacer el mal, ¿no? Vamos desarrollando conciencia, vamos acercándonos incluso a niveles evolutivos muy elevados y
Lo mismo puedes convertirte en practicante de magia blanca, es decir, de ayuda a la humanidad, como de magia negra, es decir, de perjudicar a la humanidad y muy seriamente además, de entorpecer y de aprovecharte de los demás, etcétera, ¿sí? Igualmente una cosa como la otra. Es tu decisión. ¿A quién sirves tú? ¿A Dios o al diablo? ¿A quién le sirves? ¿No? Es tu decisión, porque el poder lo tienes. El poder es indiferente para qué lo uses. ¿Sí? Eres tú quien tiene que tomar la decisión de para qué utilizar ese poder. ¿Sí? Esto a veces llama mucho la atención, ¿no? Si tiene tanta conciencia, ¿por qué hace tanto daño? Porque puede. Para ser malo, malo de verdad, no como los hermanos Malasombra, para ser malo, malo de verdad, hay que entrenarse mucho. Hay que entrenarse mucho. ¿Sí? Cualquiera no... mucha gente que decimos que son mala gente, lo es por distracción, porque no sabe hacer mejor las cosas, lo es por torpeza. Pero para ser malo de verdad exige mucho esfuerzo. ¿Sí? No es tan fácil ser tan malo de verdad. Y los poderes que guían al mundo desde los planos internos miran que esos poderes no caigan en lo posible en manos que puedan utilizarlos para cualquier propósito que no sea desinteresado. Además de eliminar de nuestra naturaleza la tendencia a buscar el poder y el prestigio para nuestra glorificación personal, cosa que es tan característica de todos los hombres ambiciosos, debemos tratar de liberarnos de esa clase menos aparatosa, pero más común, de egoísmo que se conoce como egocentrismo, yo y yo. Las vidas de la mayor parte de nosotros giran alrededor de nuestros pequeños intereses y ocupaciones personales. Nuestro trabajo profesional, nuestra familia, nuestras aficiones, nuestras diversiones, nos ocupan prácticamente todo el tiempo y todo nuestro pensamiento. Y pasamos la vida profundamente absorbidos por nuestras pequeñas y triviales cosas, escasamente conscientes de algo más. No resulta difícil ver que una actitud semejante no puede servir de buena base para esa vida omniabarcante, impersonal y del espíritu. Hemos de romper esta concha que ampara nuestra vida y nuestra visión si aspiramos a ponernos en contacto con las formas superiores de conciencia. Uno de los métodos más rápidos y eficaces para adquirir esta actitud impersonal y desinteresada es el servicio a nuestros semejantes con un recto espíritu. ¿Por qué en la formación de profesores se os muestra la ciencia del sendero, la ciencia de la meditación y la ciencia del servicio? Pues porque sin servicio no hay nada. Sin servicio todo lo demás son pajas mentales. El servicio es lo que convierte en obra todo lo que vas aprendiendo, ¿sí? Y esa obra es la obra del plan divino. Pero sin eso no hay nada. Entonces, si no hay acción, si lo que vas aprendiendo no se convierte en algo bueno para el resto de la humanidad, no sirve para nada. Salvarte tú y ya está. Pues va a ser que no. Va a ser que así no funciona esto. ¿Sí? El servicio desinteresado. He dicho recto espíritu a propósito, porque ese es el meollo de la cuestión. Hay miles y miles de personas dedicadas al servicio de sus semejantes que apenas si realizan algún progreso en la adquisición de esta actitud desinteresada e impersonal. Crean simplemente buen karma para sí, y aunque esto ayuda hasta cierto punto, a la larga no elimina eficazmente de sus vidas ese elemento personal, que es el principal obstáculo en el camino de aquellos que buscan la iluminación. El servicio deberá ser nishkarma y dedicado como un ofrecimiento a lo supremo. Cuando hablamos de la ciencia del servicio a la humanidad, del karma yoga, ¿no? Siempre hablamos, para que el karma yoga sea tal karma yoga, servicio desinteresado, de sannyasa y tyaga, ¿sí? Del desapego y de la renuncia al fruto de la acción. Desapego, ¿qué significa? Ego, 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 o no ego, no ego, no ego, ¿sí? Entonces, mientras haces las cosas pensando en ti, mira qué bueno soy, ¿no? Que me pongo a hacer esto, me pongo a hacer aquello, soy el mejor de todos, ¿no? Pues no estás haciendo nada.
en este sentido, en este camino, ¿no? Que incluso los que se dedican a algún tipo de terapia, algún tipo de sanación, ¿no? Si realmente quieren que eso funcione, tienes que darte cuenta que no eres tú el que cura o el que sana o el que hace no sé qué cosas por alguien, ¿no? Sino que simplemente eres un canal a través del cual pues esa persona tiene que sanar, sanará. Y si tiene que vivir su enfermedad, pues tendrá que vivir su enfermedad y tú le ayudarás a vivirlo lo mejor que pueda, ¿no? De la manera más consciente y creativa posible, ¿no? Creativa en el sentido de ir creciendo en conciencia, ¿no? Pero no eres tú el que lo hace, sino es a través de ti que eso se hace. Es diferente, completamente diferente. Y esa diferencia lo hace tu sentido del yo, tu conciencia de ser, ¿sí? Según hasta dónde se haya desarrollado tu conciencia de ser, o eres protagonista, sigues siendo yoísta, egocéntrico por lo tanto, ¿sí? O empiezas a ser canal de y te pones al servicio de y pones todos tus recursos. Por eso lo de la personalidad fuerte, cuanto más fuerte la personalidad, más recursos vas a poner al servicio de ese proceso, ¿sí? Y por eso es tan importante forjarse como el acero. ¿Cómo se forja el acero? ¿Cómo se forja el acero? Con el contraste y con los golpes. Calor, frío, los contrastes y golpes. Golpes son las experiencias de la vida, ¿sí? Y contrastes son uno que sí, uno que no, uno que sí, uno que no. Me gusta, no me gusta, este me viene bien, este me viene mal, pero lo acepto todo y sigo adelante. No voy fluyendo. Sí. Que quiera fluir, que fluya, pero... En todo caso, el único fluido que se admite es el Pink Floyd, fluido rosa. Punto. Ni uno más. Ese sí. Que un día me pidieron en clase, oye, ¿no puedes poner Pink Floyd en clase? Y digo, no. Digo, joder, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pink Floyd en clase, joder. A ver, no sé qué convertiríamos la clase, joder. Bueno, podría ayudar. Sí, ¿no? Algún tema igual, ¿no? Ay, en fin. El tercer requisito para establecer los fundamentos de esta vida y de esta conciencia superior es la pureza. Pureza de cuerpo, de mente y de emociones. Pureza que es Shaucha, uno de los niyamas, el primero de los niyamas, ¿sí? Shaucha. Pureza interna y externa, ¿no? Es importante desarrollar esa capacidad de desegoización de nuestra vida, ¿sí? Que es en definitiva lo que supone este proceso de pureza o de limpieza, ¿sí? Cuando tratamos de las funciones de Buddhi, se dijo que el grado en que esta conciencia superior puede descender al plano físico depende de hasta qué punto se encuentra despejado el paso entre lo superior y lo inferior. El principal obstáculo en el camino de la conciencia superior es la impureza de los cuerpos inferiores, especialmente el de la mente. Igual que un espejo empañado de polvo no puede reflejar los rayos del sol, así la mente que es impura es incapaz de reflejar la verdad. E incluso, aunque nuestra naturaleza espiritual pueda estar suficientemente desarrollada en los planos superiores, nosotros continuamos separados de nuestra herencia divina y de nuestras posibilidades divinas en los planos inferiores. Por decirlo de alguna manera, un velo separa lo superior de lo inferior y nos impide ver la visión de nuestro verdadero ser. Así pues, los sistemáticos y pacientes esfuerzos para la purificación de nuestra naturaleza inferior forman una parte integral de ese entrenamiento y de la autodisciplina que prepara el terreno para la manifestación de la conciencia búdica en nuestra vida diaria corriente. El proceso de desenmascaramiento del ego, que por ejemplo en los cursos del Eneagrama se dice tan vehementemente, ¿no? Y se insiste en esto. ¿Por qué? Porque el ego es el obstáculo, es el polvo en el espejo, es, como explica muchas veces Madhava en un ejemplo que utiliza, ¿no? O una farola de estas que hacían antes con aceite, que estaban por las calles, ¿no? Y que los serenos se encargaban de encender y apagar, ¿no? Y que se iban ensuciando de humo por la llama del aceite,
las paredes de cristal de la farola, ¿sí? Entonces hay que limpiar esos cristales, hay que limpiar de polvo el espejo, hay que limpiar nuestra personalidad, hay que desenmascarar el ego. ¿Cuánto inviertes en desenmascaramiento del ego? ¿O todo es leer obras no sé qué y hacerte pajas mentales con historias muy elevadas, eso sí, pero que quedan en meras pajas mentales? Si no hay desenmascaramiento del ego, y eso cuesta, y no solamente cuesta, duele, Mucho. como sabéis muy bien, cualquiera que hayáis hecho este trabajo de autoconocimiento, de desenmascaramiento del ego, de trabajo interno. Es un trabajo de meter el arado para darle la vuelta a la tierra, pero muy profundamente, y si no, no hay. Si no, no hay. Hay quien lo hace, como bien dice, con mucho dolor, pero es muy importante hacerlo. Hay quien no lo hace por no pasar por eso, pues bueno, pues si no lo haces, seguirás estando ahí. Seguirás estando en la superficie, en la superficialidad, sin profundizar nunca en nada, ¿sí? Entonces, bueno, hacer posible esto, poniendo de vuestra parte cada uno lo nuestro. No hay otra manera, no hay otra manera. Las tres cualidades a las que debemos dirigir nuestra atención, es decir, la fuerza, el altruismo y la pureza, deben adquirirse en grado apropiado si queremos prepararnos sistemáticamente para el descenso de la vida divina en nosotros. La principal razón de que tantísimas personas que aspiran a experimentar las realidades de la vida espiritual continúen donde están, sin hacer ningún claro progreso hacia su meta, radica en el hecho de que no dan un solo paso para establecer los fundamentos necesarios para esa vida y se contentan con simplemente leer y pensar sobre estas cosas. Leer y pensar no nos llevará muy lejos. Hemos de preocuparnos, decía aquí, pero hemos de ocuparnos y hemos de proporcionar las condiciones necesarias para el verdadero progreso, porque hemos de trabajar en un mundo gobernado por la ley. Es lo que os decía antes, ¿no? Si no haces ese trabajo de desenmascaramiento, no hay utilidad. Con leer cosas y con saberte de memoria no sé qué historias, no has hecho. Es como abrir un mapa y pensar que estás viajando. Va a ser que no. Estás sentado en el sofá mirando un papel. No estás viajando. Con tu imaginación sí, pero no has ido a los sitios. No has comido, por ejemplo, los pinchos de la parte vieja de Donosti. Si no has ido allí. Que al que os decía antes le gusta mucho ir por allá. Que yo lo sé, que lo he visto. Entonces, bueno, pues hay que hacer, ¿sí? Es como si en la acción, poniéndonos en marcha, poniendo de nuestra parte, en la acción se concretara todo, ¿no? Se concretara todo. Es como que estás en un laboratorio, ¿no? Y mezclas cosas y no pasa nada. No pasa nada. Estás ahí, no pasa nada. Estás mirando allí y no pasa nada. Pero, pones fuego debajo, ¿no? Y de pronto, ¡fua!, aquello cambia todo, ¿no? Bueno, pues hay que hacer para que las cosas den lugar a los cambios, al proceso evolutivo, a lo que tenga que dar, ¿sí? Hay que hacer. Sin acción no hay resultados, ¿eh? Sobre unos fundamentos de esta clase puede levantarse con tranquilidad y seguridad la superestructura de una verdadera vida espiritual. Y podemos considerar ahora algunos de los métodos y de las prácticas específicas que han sido prescritas desde tiempo inmemorial para el desarrollo de la conciencia superior. Sin embargo, tendrá que nacer en nuestra mente la idea de que los métodos que una persona tiene que adoptar en este desarrollo interno son, hasta cierto punto, individuales. No solo cada individuo es único y diferente de los demás, sino que el sendero que él sigue hacia la perfección también es algo único en cierta medida, una idea que está muy bien expresada en la obra Luz en el Sendero, en la frase: cada hombre es absolutamente para él mismo el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? ¿Os suena de algo esta frase? ¿Sí? Bueno, pues eso viene de muy atrás, ¿sí? Cada uno somos un proceso diferente, por eso nadie puede decir dónde tiene que estar el otro. Le puede decir por dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que ir haciendo, pero dónde tiene que estar no, porque cada uno es una historia. Nadie te puede exigir lo que
lo que puedes hacer o dónde tienes que estar evolutivamente. Te pueden mostrar el camino, te pueden mostrar los recursos que tienes para poder ir haciendo el camino, pero cada uno es un proceso. Y tenemos que aprender también a aceptar en esa diferencia individual, personal, a cómo es y cómo camina cada uno en este proceso. ¿Sí? Con todo respeto del mundo. Camine más, camine menos. Esto no es una competición. No te van a poner la medalla de oro por llegar primero. No, entre otras cosas porque ya hay muchos que llegaron ya. O sea que ya, primero ya no llegas. Tampoco pasa nada, como en algunas carreras, que te dan premio por llegar el último y vas retrasándose para llegar el último. Tampoco te van a dar nada por llegar el último. Aquí lo único que hay que tener en cuenta, y eso es importante además, es una cosa, ¿sí? Es una cosa. Tienes todo el camino por delante, ¿no? Lo que cada uno tengamos. Lo que cada uno tengamos. Tenemos todo el derecho del mundo a ir al ritmo que queramos ir, ¿sí? Ahora bien, has de tener en cuenta que cuanto más te retrases en el proceso evolutivo, en este camino, en este sendero espiritual que estamos narrando, lo vas a pagar con sufrimiento. Cuanto más tardas, más sufrimiento. ¿Sí? ¿Quieres evitar el sufrimiento? Camina. Vete hacia adelante. Apúrate. Apúrate en el sentido de ir haciendo lo que tengas que hacer. ¿Sí? No te distraigas. No mires para otro lado. No pierdas el tiempo, porque eso lo pagas en sufrimiento. ¿Sí? Esa es la única, lo que tenemos que tener en cuenta para poder ir bien con este proceso. ¿Sí? Esto significa que nosotros hemos de experimentar la vida con métodos diferentes y hemos de descubrir por nosotros mismos nuestro propio camino particular, que nos conducirá a nuestra meta. No existe ningún método estereotipado que podamos seguir a ciegas y alcanzar la iluminación, pero aunque nuestro camino sea único, hay ciertas líneas generales a lo largo de los cuales podemos experimentar en nuestra búsqueda por nuestros propios métodos individuales y ahora podemos tratar brevemente de algunas de estas líneas generales de aproximación. No solamente líneas generales de aproximación, todas las enseñanzas son lo mismo, ¿no? Y aunque marquen el camino de forma diferente, es el mismo camino el que lo marca, ¿no? Sino las diferencias personales de cada uno en este caminar en el sendero no tiene por qué hacernos perder la perspectiva del trabajo en grupo. Y esto es muy importante, porque cada uno hacemos nuestro camino. Pues si caminamos juntos, que unos irán un poco más adelante y otros irán un poco más atrás. Igual que cuando íbamos de caminata, pues 40, 50 personas por ahí. Que yo hacía 3 veces la caminata para mirar a ver quiénes venían los últimos y para ver por dónde teníamos que ir los primeros. Sí, pero da igual. Lo importante es que todos hagamos el camino, ¿sí? Y que nos ayudemos mutuamente para servirnos y facilitar el camino a los demás. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y en grupo se trabaja mejor, ¿sí? No en masa, que es otra cosa diferente. En masa es otra cosa diferente. En masa se camina a grandes golpes, a grandes acontecimientos, cada muchísimo tiempo cambia algo y cambia poquísimo y hay muchísimo sufrimiento de por medio, muchísimo, ¿sí? En grupo, aunque cada uno vaya haciendo su trabajo y camine a su manera, se sirven unos a otros de referencia y se aprende mucho más, se camina mucho más, se avanza mucho más. Igual no se avanza más rápido, pero sí se avanza mucho más. Y eso es muy importante. No es importante la rapidez, sino cuánto vas avanzando. Eso es lo importante. Eso es lo importante, ¿sí? Tener bien en cuenta esta cuestión, muy, muy, muy importante. El primer paso que hemos de dar en esta búsqueda es hacer acopio de todas nuestras energías mentales dispersas y concentrarlas en los problemas de la vida y en el problema de vivir. En tanto que dejemos que la mente vaya deambulando en persecución de toda clase de objetos sin ningún objetivo central, sin ninguna autodirección, estamos condenados a permanecer enredados en las mallas de la ilusión y la verdad permanecerá siempre oculta a nuestros ojos. Es decir, no os distraigáis. No os distraigáis. Todo el mundo quiere distraerse. Todo el mundo va buscando la distracción. Al parque temático. Al que sea. ¿Sí? Pero distraerse.
Hay que desconectar. Dices, no, lo que tienes que hacer precisamente es conectarte, pero conectarte con lo que realmente tienes que conectarte, no con cualquier mierda que te está distrayendo. ¿Sí? Estamos muy equivocados, en general me refiero, en el mundo, muy equivocados. Como muy bien se ha dicho, la mente es el gran destructor de lo real, que el discípulo destruya al destructor. A ver, no significa destruir la mente, significa ponerla a tu servicio. ¿Sí? Hay que destruir la distracción en la que la mente te va enredando todo el tiempo. Eso es lo que hay que destruir. La mente tiene que ponerse a tu servicio, al servicio del ser que eres. ¿Sí? Y podemos destruir a la mente, es decir, podemos adquirir la capacidad de ver a través de sus ilusiones solamente si enfocamos la luz de la conciencia a la misma mente y tratamos de ver cómo lo modifica y distorsiona todo antes de que llegue a nuestra conciencia. Esto de poner la conciencia vigilando la mente, ¿cómo es, Madrid? Que tú sabes muy bien esto. Abhyasa Yoga. Abhyasa Yoga, que día sí día también citamos aquí en las clases y en todo. ¿Sí? Y que difícilmente oiréis en cualquier otro sitio que hablen de estas cosas, si es que hablan de estas cosas. Difícilmente. ¿Por qué? Claro, no es la mente vigilándose a sí misma, es la conciencia la que vigila la mente y la pone donde la tiene que poner, la pone a su servicio. En lugar de que la mente, moviéndose caprichosamente, ¿no?, a su bola, le atrape a la conciencia para las menudencias de lo que la mente esté ocupada en ese momento o esté distraída en ese momento. ¿Sí? Hay que darle la vuelta a esa situación. Y eso es trabajo interno. Es trabajo interno. Es ponerse. ¿Sí? A ver. Solo cuando somos capaces de ver que todas las cosas que van llegando a nuestra conciencia lo hacen a través de la mente, es cuando podemos llegar a ser conscientes de las ilusiones que ella crea. Ese estado constante de alerta y vigilancia es el único medio para desarrollar el discernimiento, la facultad que en su forma más elevada destruye gradualmente el mundo irreal y nos revela el verdadero mundo. ¿Qué es eso de desarrollar el discernimiento? ¿Qué discernimiento tenemos que desarrollar? El discernimiento álmico o vivek. Antes hablábamos de Sannyasa y Tyaga para el karma yoga, ¿no?, para la acción desinteresada, para el servicio. ¿Sí? Bueno, pues viveka y vairagya, que es el desapasionamiento que facilita el discernimiento, es imprescindible distinguir lo que soy de lo que tengo, el funcionamiento de la mente, de las emociones, del cuerpo, etc. ¿Sí? Entonces, ese discernimiento es la prueba del algodón del proceso evolutivo, del yoga o del sistema que sea. ¿Te lleva ahí? Bien. Vas por buen camino. Eso es lo que tiene que ir siendo. No te lleva ahí, pues te llevará a otro sitio. Y puede ser muy interesante, muy bonito, muy guay, lo que quieras, pero no te lleva a donde tiene que llevar. No te lleva a donde tiene que llevar. ¿Sí? Por eso lo de fluir y demás cosas que no van donde tienen que ir. Muy importante darse cuenta de esto, que hay mucha gente perdida con todas estas cosas por ahí. Ese estado constante de alerta y vigilancia es el único medio para desarrollar el discernimiento, la facultad que en su forma más elevada destruye gradualmente el mundo irreal y nos revela el verdadero mundo. Esto no es en absoluto un proceso del pensamiento, sino más bien una forma de conciencia ante la cual tiene lugar el proceso del pensamiento y ante la cual pasa como una visión panorámica. No es una facultad de la mente, pero en parte sí que podemos poner la mente al servicio de este proceso, como bien explica Madhava, ¿no? Para hacerse discernimiento álmico, ese proceso de viveka, de distinguir entre lo que soy y lo que tengo, lo real y lo no real. ¿Qué es lo que hacemos? Un razonamiento. Y la razón es puramente mente. Es con la mente con la que razonas. ¿Qué es lo que en mí cambia? ¿Qué es lo que en mí no cambia? Si cambia, no es real. Si no cambia, si permanece siendo lo mismo todo el tiempo, eso es lo real. Eso es lo que tengo que buscar. Con eso es con lo que me tengo que identificar. Eso es lo que tengo que percibir en mí y en todo cuanto existe. Y lo que cambia, que viene y venga, que haga lo que quiera. Pero eso no es lo real, no me identifico con eso, me desapego de eso. ¿Sí? Y es un proceso mental, de razonamiento. De razonamiento. Es la misma clase de razonamiento que la del perro de Pablo. Timbre, comida.
¿sí? O corre a paseo. ¿Sí? Hasta un perro es capaz de hacer ese razonamiento. No lo vas a hacer tú. ¿Sí? Pero en este caso el razonamiento tiene que estar enfocado, dirigido a poder distinguir ese proceso de discernimiento álmico. ¿Sí? Lo que soy y lo que tengo, lo que cambia y lo que no cambia. Es un proceso de razonamiento mental. ¿Sí? Enfocado en este caso por la conciencia hacia donde la quieres dirigir. ¿Sí? Es muy importante darse cuenta de esto y poner la mente a tu servicio, como decíamos antes. ¿Sí? Muy importante. Esta concentración intensa en la mente y sus actividades debe practicarse constantemente, día tras día, hasta que esta actitud se convierta en hábito, de manera que aunque podamos estar dedicados a nuestras actividades diarias, seamos conscientes durante todo el tiempo de esta incesante actividad de la mente. Es fácil ver que esta práctica, si se continúa durante un tiempo suficientemente largo, conducirá a una gradual transmutación del centro de conciencia desde la región de la mente donde está actualmente, hasta la región que está más allá de la mente, la región de Buddhi, porque Buddhi es la facultad espiritual, con la ayuda de la cual la mente trabaja y la conciencia interior que mora en nosotros se hace consciente de las actividades de la mente. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir trabajando con esto, pero con una precisión y una constancia habitual, ¿no? Cada vez que hacemos vichara, en un curso, en un taller, en una clase, lo que sea, ¿sí? Cada vez que hacemos vichara, siempre digo que vichara no es una práctica que haces durante un cuarto de hora o 20 minutos, sino que es una actitud de autoindagación permanente. Una cosa es que tengas que ocuparte de explicar una cosa, de hacer la comida, de conducir el auto o lo que sea, pero en el trasfondo de la mente tiene que estar todo el tiempo esa disquisición. ¿Qué soy? ¿Qué tengo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Esa autoindagación permanente, de búsqueda y de identificación cada vez más con la verdadera esencia de ti mismo y de todo cuanto existe. Cada vez más, cada vez más, cada vez más ahí. ¿Sí? Estar ahí. Insisto, insistiré todas las veces que haga falta y más. Nuestro peor enemigo es la distracción. Tener la mente distraída, que es lo que todo el mundo busca. ¿Sí? Una cosa es que en un momento dado, mira, voy a ver esta peli, o voy a ver este documental, o voy a escuchar la música y me voy a poner a bailar. Que eso te gusta mucho, ¿no? Es que te veo. Entonces, está bien, pero sabiendo lo que haces y dándote permiso para hacerlo, disfrutarlo, todo lo que tengas que disfrutar, incluso de tu trabajo, voy a darme permiso para trabajar. Y voy a disfrutar de trabajar. ¿Sí? Pero voy a tener ahí, en la pantalla de la mente ahí atrás, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Todo el tiempo. ¿Sí? Y voy a estar ahí, voy a estar trabajando. ¿Y quién está trabajando? ¿Y quién es el que está viendo lo que está trabajando? Todo el tiempo ahí. Y puedo estar charlando con alguien, y puede estar ¿quién soy yo y quién está charlando con alguien? Importante, muy importante. Puedo decir un tanto a mi favor. Los Géminis tenemos facilidad para esto. Los Géminis tenemos ventaja. Yo, mi otro yo, los demás yo. Es muy divertido. Quiero preguntarle a Paz mañana lo divertido que es vivir con un Géminis. Nunca sabes con quién te acuestas. Qué distraído, qué divertido. ¿Qué pasa, bomba, joder? Bueno. Sam también vive con Géminis. Sí. Sam, ¿eres Géminis también? Yo lo sufro igual que tú. Y yo soy Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, seguimos. Cuando el centro de conciencia se estabiliza en su nueva posición y la vida se mira desde el plano superior de Buddhi, en lugar del plano de la mente, entonces estallarán en su horizonte todas aquellas verdades que tienen su origen en el plano búdico. ¿Sí? Enfocar. ¿Sí? Este es el método en el cual
El discernimiento o viveka se utiliza para traspasar las ilusiones de la vida y la mente para conseguir el estado superior de conciencia es la base de Ñaña Marga o el sendero del conocimiento, el Ñaña Yoga. ¿Sí? El Ñaña Yoga te da conocimiento, pero ese conocimiento a través del proceso de viveka, de razonamiento, te tiene que ir, como decíamos antes, ¿no? Haciendo que te identifiques cada vez más con el ser que eres. Cuanto más te identificas con el ser que eres, más ves la tontería que tienes en tu personalidad, en tu ego, y que todos los demás tienen cada uno con la suya, cada uno con su cada unada. Y digo, joder, vaya tontería, ¿sí? Y entonces, desde el ser que eres, vives todo eso de forma completamente diferente. Cuanto más estás ahí, menos te atrapa lo demás. Por eso lo importante que es ir haciendo este proceso, cada uno como buenamente pueda, y poniendo de su parte todo lo que pueda, pero ve haciéndolo, ve haciéndolo, ve haciéndolo, ¿sí? Aquí no hay técnicas mágicas, ni recetas milagrosas, ni leches, no. Tu trabajo en ese discernimiento, en ese proceso, esa prueba del algodón de todo este proceso, ¿sí? Y ve haciendo ese proceso. Si no, no hay nada de lo que agarrarte, ¿no? Seguirás autoengañándote todo el tiempo y perdido, absolutamente perdido en el mundo. El método que acabamos de citar representa la aproximación a Buddhi a través del intelecto, pero hay otra aproximación a través de las emociones, porque tal como ya se ha dicho, Buddhi es dual en su carácter y combina en él la esencia del intelecto y de las emociones. El camino del yoga, de la devoción, el Bhakti Yoga, ¿sí? Este segundo método, que se adapta a las personas de temperamento sumamente emocional, es conocido como Bhakti Marga o Bhakti Yoga. En este método, el amor y la devoción hacia una deidad particular se hace cada vez más intenso por medio de diferentes clases de prácticas hasta que tiene lugar la fusión de la conciencia del devoto con el objeto de su devoción. ¿Qué es eso de fundirse la conciencia del observador con el objeto observado? La meditación, ¿sí? En este caso, Saguna Dhyana, la meditación concreta, con una imagen, con una deidad o con una forma determinada, ¿sí? Saguna Dhyana, la primera clase de meditación, el primer nivel de meditación, ¿sí? Que bueno, no es verdadera meditación, pero bueno, por lo menos hay una aproximación importante a la meditación, ¿sí? Todos sabemos cómo la incidencia de la luz choca con cualquier objeto de la superficie de la Tierra. La fricción eléctrica generada en las nubes induce su carga contraria en la superficie de la Tierra, y a medida que el voltaje eléctrico de las nubes va en aumento, la tensión entre las dos cargas opuestas también aumenta cada vez más. Llega un momento en que la tensión se hace tan grande que la resistencia del aire que separa las dos cargas opuestas estalla, y un destello luminoso anuncia la unión y la fusión de las dos cargas opuestas. El relámpago, que todos hemos visto y que hasta ahora no sabíamos por qué ocurría. Sí, pues es así. Algo parecido sucede cuando la conciencia del devoto y la del objeto de devoción se fusionan en el éxtasis que precede siempre a la visión del místico. La visión del místico es la verdadera meditación. Eso que narra como el estallido no es la primera meditación todavía. Es una aproximación, pero no es la primera meditación, ¿sí? Durante algún tiempo la conciencia del devoto escapa hacia el plano búdico y allí descubre que aquello que ha sido el objeto de su devoción no son dos, sino uno. A partir de aquel momento, aunque la conciencia directa del plano búdico pueda no estar presente, sin embargo, la visión que se ha visto sirve como poderosa fuente de inspiración y las corrientes del plano búdico continúan fluyendo a través del canal que se ha creado. Es decir, en esa visión de la unidad, cuando se funde, en esa visión de la unidad, ahí sí que tienes la primera percepción. ¿Qué forma tiene esa unidad? Ninguna y todas. Por eso es la meditación abstracta, Nirguna Dhyana. ¿Sí? Saguna Dhyana con forma, la forma te sirve para establecer ese vínculo, esa atracción, por decirlo de alguna manera, y Nirguna Dhyana en la que ya se funde completamente en el ser, que no tiene una forma concreta, insisto, que es una experiencia abstracta o mística, ¿sí? Ningún tratado de los métodos que se utilizan para el desarrollo de la conciencia búdica puede ser completo sin una referencia al Gayatri, la repetición del cual constituye una parte esencial de la práctica religiosa diaria de los hindúes. Es verdad
que el modo como este mantra se recita diariamente por millares de ortodoxos hindúes, sin comprender su significado y sin prestar atención a los demás aspectos del sadhana, no produce ningún resultado apreciable. ¿Qué es sadhana? Práctica. Además de un nombre de una escuela de yoga, sadhana. ¿Sí? ¿Tú conoces a la gente de sadhana? ¿Has estado con ellos? Que has estado en muchos sitios tú, Conchi. ¿Alguien de los que estáis aquí ha pasado por la comunidad del arco iris? ¿Comunidad? ¿Del arco iris? ¿Más sí? No, yo no estuve en contacto con ellos, pero sí. ¿Te suena? Sí. Vale. Nadie no ha estado. Mejor. Pero existen, ¿no? Ahora no. Hace mucho que se disgregó. Hace poco he estado contando la historia de la comunidad del arco iris aquí en clase, ¿no? La fundaron dos hermanos, Emilio Fiel y su hermano Carlos Fiel, en Donosti, que son los fundadores de la escuela de yoga sadhana, por otra parte, ¿sí? Fundaron la comunidad en Lizaso, Navarra, pueblecito de Navarra pequeñito, y esa fue la comunidad del arco iris, que fue muy polémica en los años 80, 90, ¿no? Muy polémica porque dio lugar a muchos contubernios por ahí. Al fundador, a la cabeza visible de la comunidad, a Emilio Fiel le dio un payá, un infarto que estuvo en coma 3 días o algo así. Y a la vuelta ya no era lo mismo la cosa y la comunidad se fue disgregando. Mucha gente se fue al Mediterráneo, hacía mejor tiempo que Navarra. Mucha gente se fue para el Mediterráneo. Hay gente de esa comunidad dando clases de yoga y haciendo talleres y cursos de todo tipo en muchos sitios en España, pero dispersos, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y los restos, y Emilio Fiel concretamente, tuvieron un proceso de transformación y se conectaron o empezaron a difundir las enseñanzas de los maestros mayas, aztecas, etcétera, ¿cómo se llaman los sacerdotes estos? De los chamanes, ¿sí? Entró en el chamanismo. Entonces formaron un grupo que se llamaban los concheros porque llevaban muchas conchas unidas al traje, hacían rituales en sitios públicos así muy especiales, delante de la Basílica de Montserrat en Cataluña, delante de la Basílica de Covadonga en Asturias, que yo tuve la oportunidad de verlos, delante de la Basílica del Pilar en Zaragoza, etc. En el Rocío, en Cádiz, en Huelva. ¿Dónde está el Rocío? En Huelva, sí, bueno, por ahí abajo, ahí abajo. Sí. Entonces hacían como una especie de, en Santiago, delante de la Catedral de Santiago, hacían como una especie de cruz, norte, sur, este, oeste, ¿sí? Con sus representaciones chamánicas, que consistían en unas danzas tribales con conchas y con muchas plumas también, con pájaros, etcétera, ¿sí? Muy chamánico todo, ¿sí? Bien. Bueno, yo lo he visto en televisión varias veces a Emilio Fiel, varias veces. ¿Cómo se llama? Emilio Fiel. Sale como Millo Fiel también, ¿no? A mí me sale un vídeo en YouTube, me saltó alguna vez, Millo Fiel, me parece. Millo. Sí, en San Pedro lo llaman Millo. Millo, sí. Pero Millo, Emilio Fiel. Bueno, últimamente a mí me da la impresión de que está un poquito perdido. Pero bueno, él sabrá lo que explica o lo que dice, eso es cosa suya, allá él, ¿sí? Eso fue sobre la historia de los últimos 45 años de trayectoria de todo esto. Los chamánicos estos no practican el consumo de peyote. Sí. No buscan un Sí. alterado de conciencia gracias. Sí. Yo creo que con los años eso también era creo, vamos, no sé, lo que tengo desde fuera. Allá cada cual. Claro. Eso hay, cada uno Que pues si quieres sabrá. dar una clase, yo a lo mejor me animo, pero Sí. hasta cierto punto yo tampoco. Bueno, allá cada cual.
Yo prefiero ir con las enseñanzas de Madhava y con lo que nos ha propuesto hacer para que todo sea con mucha lucidez, con mucha conciencia y por tu propio esfuerzo y dedicación, que eso es tuyo, pero es tuyo, y no por tomarte o por hacer algo o que alguien te haga y tú tener no sé qué experiencias, porque eso no es tuyo. Si te lo hacen, no es tuyo. Ya. ¿Sí? Pero bueno, haya cada cual, ¿eh? Sin embargo, no cabe duda de que es una de las prácticas más poderosas, la práctica del Japamala, mantras, gayatris, etc., ¿sí? Y efectivas proporcionadas para el desarrollo de la conciencia búdica, con tal de que el japa se lleve a cabo de la manera adecuada y bajo las debidas condiciones. ¿Qué es hacer japa? Repetir el mantra con el mala, con el rosario, eso es hacer japa, ¿sí? El mantra que tengas o con el que tú trabajes, con el mala repetir 108 veces o múltiplos de 8 veces, 108 veces. Gayatri aquí exactamente no sé a qué se refiere, pero hay varios... El primer Gayatri, ¿no? El Om, bueno, pues Om. Popularmente Gayatris, como Gayatri se entienden varias formaciones distintas de mantras, de frases. Ahí tienes encima de Dwapara, en el mantel es uno de los Gayatris que canta Deva Premal, por ejemplo, ¿sí? En nuestra escuela se utiliza otro Gayatri, Avedanandam Satchitram Param Brahma Veda Saha, que decimos al comienzo de la meditación los miércoles, etcétera, ¿sí? Y otras escuelas probablemente tengan otros Gayatris que utilizan en sus prácticas, ¿sí? No importa realmente qué Gayatri utilices tampoco, lo importante es hacer el trabajo. Que eso forme parte de tu vida cotidiana, que vayas trabajando con ello constantemente, asiduamente, diariamente, etcétera, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? El japa del Gayatri debería ser considerado como un experimento científico y como en todos los experimentos científicos es necesario proporcionar las condiciones necesarias si queremos obtener los resultados apetecidos. ¿Cuáles son estas condiciones? No es posible hablar de ellas aquí, pero es necesario decir unas cuantas palabras con relación a la racionalidad de esta práctica religiosa, prescrita por los antiguos rishis para mantenernos armonizados con nuestra naturaleza superior. A la primera persona que yo escuché hablar de ciencia con respecto al yoga, y por lo tanto también a la meditación, fue Madhava. ¿Cuál es? Como en todos los experimentos científicos, debería ser considerado como un experimento científico, y como en todos los experimentos científicos es necesario proporcionar las condiciones necesarias. Es decir, si pone las condiciones necesarias al hacer una cosa, el resultado siempre va a ser científicamente comprobado lo mismo, ¿sí? Pues al primero que le escuché yo hablar de estas cosas bajo la perspectiva científica fue a Madhava, ¿sí? Por eso digo que es importante que nos demos cuenta del valor que tiene todo esto y que si realmente hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, el resultado no se nos va a negar, no se nos va a escapar de entre las manos. Hay dos factores importantes involucrados. Perdón, me ha saltado un párrafo. No, ya está. Ya. Hay dos factores importantes involucrados en la repetición del Gayatri. Uno solamente mecánico y el otro relacionado con la conciencia. Cuando sentimos una intensa y ferviente aspiración por la luz, que solo puede llegarnos de dentro, originamos una tensión particular en nuestra aura, que abre un paso para el descenso de las fuerzas de los planos superiores. Una intensa y ferviente aspiración. ¿Qué significa eso? El anhelo que se expresa a través del alma, que no es un deseo exacerbado, no es una obcecación, etc., no es ganas de evitar el sufrimiento o de escapar de la rutina diaria porque estás aburrido ya o cansado ya de todo eso, etc. Es otra cosa diferente, ¿sí? Y tenemos que aprender a distinguir eso bien, ¿sí? Entonces, abre paso para el descenso de las fuerzas de los planos superiores, ese anhelo o esa aspiración, ¿sí? Como experimento científico sabemos que si tenemos un recipiente cerrado con dos aberturas y empezamos a vaciarlo sacando aire a través de una de las aberturas, el aire tenderá a precipitarse en la vasija vacía y la ocupará por el otro extremo. De la misma manera, cuando sentimos una intensa y ferviente aspiración por la luz de nuestro yo superior y nos vaciamos de nuestros pensamientos y deseos personales, el yo superior responde inmediatamente y la luz de Buddhi, inmediatamente, casi mecánicamente, tiende a iluminar nuestra personalidad,
la respuesta es automática. Científicamente comprobado, sobre todo si hemos hecho el curso de chakras o si hemos trabajado con estas cosas, ¿no? Hay movimientos, estados de ánimo y funcionamiento de la personalidad en los chakras inferiores, ¿no? Como pueden ser el deseo, la sexualidad, la ambición, etcétera, ¿sí? Bueno, si haciendo un trabajo relacionado con esto que estamos diciendo, tú enfocas la conciencia y pones la energía en un chakra superior, automáticamente esa energía que estaba funcionando en un chakra inferior desaparece. Es decir, se desactiva porque sube la energía a lo superior. Ese deseo que estaba sintiendo en ese momento desaparece porque es sustituido por otra cosa superior. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner conciencia en ello y subir todo lo posible hacia lo trascendente. Todo lo posible, ¿sí? Poniendo los medios adecuados para ello, haciendo pranayama si hace falta, haciendo, como dice aquí, japa mala, o el gayatri, o lo que sea, ¿sí? Haciendo las prácticas, subir la energía, ¿sí? Porque eso funciona automáticamente, casi diría que mecánicamente, ¿sí? Es como dos cajones en un armario que abres uno y se cierra el otro, ¿sí? O como los dos platillos de una balanza, sube uno, baja el otro, ¿sí? Sería algo así. Así que tratar de daros cuenta de esto y ver cómo funciona en vuestro propio funcionamiento energético, ¿sí? La respuesta es automática, pero desde luego la aspiración debe ser verdadera, debe salir de nuestra conciencia, y el japa debe ser no solo la repetición de una fórmula o un ejercicio mental. Ahora, en el Gayatri, si examinamos el significado del mantra, hay una oración dirigida a la deidad solar, a la conciencia universal en la base del sistema solar, para que nos dé más luz, la luz de Buddhi. Y si repetimos esta oración constantemente, seriamente, si nos ponemos en contacto con la idea subyacente, entonces, por decirlo así, se provoca la fuerza correspondiente, se absorbe desde los planos superiores y ello hace que los vehículos superiores resplandezcan con más brillo. Y esta vida acrecentada en los planos superiores se refleja con una mayor luz de verdadero conocimiento y una mayor visión espiritual de la personalidad. Es decir, no caer en la mecánica rutinaria de la repetición mental mientras estás haciendo una cosa de una frase, una gayatri o un mantra, ¿sí? Yo recuerdo cuando era muy niño, veía a los mayores que estaban en casa, ¿no? Por ejemplo, rezando rosario mientras quitaban los granos de alubias, por ejemplo, ¿sí? O mientras desgranaban el millo, el maíz, ¿sí? Y rezando rosario. ¿Cuánta conciencia de lo que repetían en el rosario tenían mientras desgranaban omillo? Pues yo era muy niño y no me daba cuenta de entonces mucho. Era muy niño. Pero me parece que no mucho. ¿Sí? Porque estás más pendiente de los granos de maíz que de lo que estás contando en el rosario. ¿O no? Digo, si salta alguno fuera o no, ¿o qué? ¿Y no podría asociarse al japa malo? Que estás con el malo. Claro, a eso es a lo que me refiero, pero no mecánicamente, no inconscientemente, sino poniendo sentido. Por eso es importante también aprender el significado de los mantras. Repetirlos mecánicamente, por muy bonito que sea y por mucho que te relaje, no da de sí todo lo que puede dar. Cuando vas aprendiendo el significado y pones en tu conciencia ese significado, el efecto de la repetición del mantra es muchísimo más intenso, es muchísimo más fuerte. Pero eso lo tienes que hacer tú. Lo tienes que hacer tú. Por la mera repetición del mantra no ocurre nada. ¿Sí? Yo puedo decir Coca-Cola, 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 pero no se me va la sed o las ganas de beber algo. ¿Sí? Tengo que hacer algo con eso. ¿Sí? Pues esto es igual. Esto es igual. Tienes que poner ahí el significado trabajando junto con la repetición mental, porque si no, no sirve para nada. ¿Sí? El otro efecto de recitar el Gayatri es de naturaleza mecánica y depende de la potencia que se encierra en todo verdadero mantra. El efecto producido por todos los mantras depende del hecho de que todo este universo manifestado se basa en vibraciones de diferentes clases y por medio de la selección de vibraciones de naturaleza adaptable y combinándolas científicamente puede producirse cualquier resultado, tanto en los mundos internos como en los externos. Los rishis de la antigüedad,
ante cuya visión los mundos más sutiles eran un libro abierto, investigaron esta cuestión muy a fondo y proporcionaron una cantidad de combinaciones de sonido y pensamiento para conseguir unos determinados resultados específicos. Estas combinaciones están representadas en mantras y el Gayatri se considera uno de los más importantes de estos mantras. Un mantra que ha sido proporcionado especialmente para el desarrollo de la conciencia búdica. Actúa no solo mediante la energetización del vehículo búdico, sino también mediante la armonización de los vehículos inferiores y poniéndolos a tono con los vehículos superiores, de manera que las fuerzas de los planos superiores puedan pasar sin obstáculo a través de los planos intermedios y puedan manifestarse en nuestra conciencia física. Sea cual fuere el modus operandi de ese mantra, sus efectos en el desarrollo de la conciencia superior son ciertos e importantes, desde luego, con tal de que se cumplan todas las demás condiciones necesarias. A ver, en todos los cursos, en todos los talleres, en todas las cosas que damos, hablamos de los principios del yoga. ¿Qué dicen los principios del yoga? Somos un jivatma, es decir, un alma envuelto en diferentes cuerpos, ¿sí? El jivatma, el alma humana, trata de imponer sus vibraciones a los cuerpos inferiores, físico, emocional y mental, pero se ve frustrado porque cada uno de esos cuerpos tiene su propia vibración y además de cada uno de los planos que le habitan les llegan las vibraciones de los mundos a los que corresponden, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con esa frustración del alma que le resulta tan difícil poder transmitir sus vibraciones a los cuerpos inferiores? Pues hacer el esfuerzo de fortalecer las vibraciones del alma, de Jivatma, para que pueda transmitir su vibración armoniosa a los cuerpos inferiores. ¿Cómo lo haces? Con los mantras, con los mantras, con los mantras, con los mantras, ¿sí? Con los mantras es como fortaleces esa vibración de Jivatma, del alma, para que imponga sus vibraciones a los cuerpos inferiores, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer. Como os he dicho antes, ¿no? Siempre tener en el trasfondo de la mente esa idea de quién soy yo, quién soy yo, quién soy yo, ¿no? Tratando de acercarnos cada vez más al ser que somos. Y para facilitar ese proceso, ¿no? Como soporte de todo ese proceso, los mantras. El mantra con el que uno trabaje, el mantra con el que uno se sienta más identificado o que mejor le sirva para este proceso, ¿sí? Así que hay que vivir a mantrazo limpio. A mantrazo limpio hay que vivir. ¿Sí? No os conforméis con menos. A mantrazo limpio. Mantra. Pongo el mantra en su vida. Mantra mix son para bailar, para pasar la aspiradora o para ir conduciendo. Pero para esto no valen los mantra mix. Tienen que ser los mantras de trabajo, los mantras que te enseñan los maestros, ¿sí? Los maestros no te enseñan los mantras mix. Eso dejarlo para Deva Premal y para Sanatan Kaur y todas estas que cantan muy bien. Para Tina Turner o para todas estas. Están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Pero esos no son mantras de trabajo. Mantras de trabajo son los que tú usas con la enseñanza que te ha dado el maestro, con el mala o sin el mala, ¿no? Y que tienes ahí para, como he dicho antes, ¿no? Como soporte para ese proceso de autoconocimiento, es decir, de conocimiento del ser que eres. Y desde ahí desentenderte o desidentificarte, desapegarte del mundo fenoménico, del mundo material, ¿sí? Desde ahí. Si no te acercas al conocimiento del ser que eres, vas a seguir estando enganchado al mundo material, a los deseos, a las pasiones, a los impulsos, todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sales de ahí? Pues entrando a identificarte con el ser, haciéndote con el ser, estando en el ser. Lo demás cae por sí solo, cae por sí solo. ¿Sí? No tienes que hacer nada, cae por sí solo. Pero hay que hacer el trabajo, hay que hacer. Todas estas líneas de desarrollo a las que nos hemos referido antes convergen y finalmente conducen a la práctica del yoga. Y las etapas avanzadas de la conciencia búdica no pueden alcanzarse sin pasar por estos ejercicios mentales intensivos y por esa autodisciplina que la práctica del yoga comparte. El yoga entendido no como las asanas o la relajación, el yoga entendido como lo que proponemos aquí, que es un proceso de autoconocimiento y acercamiento a la percepción del ser, de realización de ese ser. El completo y consciente funcionamiento del mismo vehículo búdico solo es posible cuando la mente y las emociones se trascienden completamente y el candidato es capaz de elevarse en el samadhi hasta el plano búdico y hasta los planos todavía más superiores.
entonces y solo entonces es capaz de ver la vida tal como es en realidad, de conocer el secreto de su existencia y de descubrir realmente aquellas verdades eternas de la vida espiritual que hasta entonces él solo había percibido que eran verdad y las daba por sentadas apoyándose en la fuerza de su intuición. Es decir, tenía la percepción, tenía la idea de que eso podía ser así, pero entonces es cuando sabes que eso es así, ¿sí? ¿Cómo definimos en esta escuela, por definición de Madhava, la experiencia del yoga? La unión consciente con la verdadera esencia de uno mismo, ¿sí? Entonces sabes lo que realmente eres. Hasta entonces, ¿qué ocurría? Como dice en los sutras de Patanjali. Pues hasta entonces ocurría que tú te identificabas con las formas de pensamiento que tu mente iba dando, ¿sí? Te identificabas con el cuerpo, con las emociones, con lo que hacías, con lo que te gustaba, etcétera, ¿sí? Pero todo eso es una falsa identidad, porque viene y va, aparece y desaparece, ahora está, ahora no está, ¿sí? La verdadera identidad, ese quién soy yo que tenemos que descubrir, como decía antes, con la práctica de Vichara, ¿no? Es el ser que somos. Esa es la verdadera identidad. Entonces, una vez que estás ahí en esa verdadera identidad, o te vas acercando a esa verdadera identidad, lo demás, como decíamos antes, cae por sí mismo, ¿no? Ya es como humo. El humo puede tener formas muy bonitas, pero no deja de ser humo. Se diluye, desaparece. Se desaparece. Después de haber visto una vez la visión, aun cuando pueda sumergirse de nuevo en la vida inferior, nunca más puede ser dominado totalmente por sus ilusiones y vive constantemente en la luz de la conciencia superior. Gradualmente, a medida que asciende en la escala de la evolución, esta conciencia trascendente del plano búdico se convierte en una parte de su conciencia normal y entonces desciende a los planos inferiores solo cuando su trabajo requiere su presencia aquí abajo. De lo que se ha dicho se desprende que la autodisciplina adecuada es una parte necesaria para el entrenamiento del desarrollo de la conciencia búdica. Es verdad que el logro de la conciencia búdica es cuestión de percepción de las cualidades internas, pero esta percepción solo es posible a través de vehículos puros, serenos y armónicos. Estas condiciones se consiguen no simplemente deseándolas, sino a través de una autodisciplina prolongada y rigurosa, lo cual significa la transmutación de nuestros ideales espirituales en recto vivir y recto pensar. La reflexión sobre lo que son estas condiciones y sobre la manera como pueden conseguirse es una parte de la filosofía y de la técnica del yoga, de lo cual trataremos brevemente más adelante, ¿sí? Y bueno, pues aquí termina el capítulo de hoy. El siguiente promete mucho, intelecto e intuición, que también andamos perdidos como un pulpo en un garaje cuando hablamos de estas cosas, ¿sí? Y bueno, pues iremos viendo todo esto pues el próximo mes, que no sé muy bien cuándo va a ser, porque febrero y luego tenemos el último fin de semana, me parece que viene Chaitanya al curso de formación de profesores. El fin de semana anterior tenemos alguna cosa también, me parece. A mediados de mes o así haremos la charla de teosofía, ¿sí? Y en marzo también tendremos algunas complicaciones porque yo tengo que viajar al ashram, si por lo menos mi cuerpo me lo permite. Tendremos también un curso de formación de profesores y bueno, tendremos que ir recolocando las fechas como buenamente podamos, ¿sí? Ya se os irá avisando de todo esto pertinentemente, como siempre, por los canales habituales y bueno, pues estar al tanto, ¿sí? Y lo dicho, lo que hemos dicho antes, mirar lo de los correos, ¿sí? Preparar para todo lo que necesitéis para lo de las votaciones que hay que hacer este año para la sección española y para la rama también, etcétera, ¿vale? Preguntas, comentarios acerca de todo esto, acerca de lo que hemos leído, de lo que hemos comentado. ¿No? Todo claro. Todo claro, sí. Lo de que te veo bailar también. No tengo una cámara oculta en tu casa, ¿eh? No tengo una cámara oculta. Bueno, pues gracias por venir. Vamos a hacer el último minuto de introspección, de silencio, antes de nada.